En nombre de Dios, la patria y la comuna, se abre la presente sesión de consejo. Bueno, buenas tardes a todos los concejales. Eh, Antes de comenzar la tabla, le quería solicitar al consejo la posibilidad de incorporar un punto, entendiendo que hay un grupo de concejales que se va a ir a una jornada de capacitación. Nos llegó hoy día recién el tema de los pavimentos participativos que tenemos que postular. Los programas de pavimento tienen que postular hasta el día 30 y nosotros tenemos que confirmar los aportes para la postulación antes del día 30. Entonces, si a Miguel le llegaron recién los antecedentes ahora durante la mañana y lo podríamos incorporar a este punto, así no tenemos que hacer una nueva convocatoria ni hacer una sesión extraordinaria. Si no, si hubiera una necesidad de analizar ese tema, obviamente tendríamos que llamar a una reunión extraordinaria y eso complicaría, digamos, la participación de algunos en la capacitación. Entonces, si les parece que pudiéramos incorporarlo como punto, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces, ¿perdón? No, 31. Ya está altura. Bien, punto tabla. El primer punto, cuenta del alcalde. En ese tema, solo hacer referencia que la semana pasada tuvimos un punto de prensa con la empresa CCU, la que siguió sociabilizando el proyecto de recuperación del edificio patrimonial. Se hizo ahí un punto con organizaciones comunitarias y posteriormente a eso se hizo un punto de prensa vinculado a una campaña para evitar el consumo de alcohol en menores de edad. Se ha hecho un reforzamiento en esa línea y ellos como empresa están liderando esa campaña comunicacional. Lo segundo, ya está en plena marcha también la campaña de recolección de firmas para el tema del Hospital Paz de la Tarde. Esa es una campaña que va a durar durante todo este mes, así que debiéramos estar terminando durante esta semana ya el tema de esa recolección. Se está haciendo en conjunto con el Consejo Consultivo del Hospital y ha habido bastante interés, digamos, en ese proceso. De ahí lo que corresponde que hagamos es ya vincularnos directamente con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota para que comencemos, para ver el estado de avance en realidad, más que comenzar, el estado de avance del estudio de preinversión que ellos tenían que desarrollar para poder ser presentado a la subsecretaría al subsecretario de redes asistenciales, que ese era el organismo al cual tenemos que llegar con las firmas y con el tema de los estudios de preinversión. Lo tercero, entiendo que estaríamos desarrollando la Comisión de Desarrollo Social la próxima semana. ¿Sí? ¿Qué fecha va a ser? El día 2. Perfecto. Para que podamos hacer ahí todo el tema de... ¿Ya? Ah, ya. Entonces, claro, perfecto. Entonces ahí compartir siempre los horarios para que tengamos todas las... ¿En la de social? Ya. Esa interesada porque me habían planteado ustedes que podía ser esta semana o la próxima. Lo dejamos entonces para el día 2 a las 10 de la mañana. Y lo último, bueno, ustedes tienen que haber enterado por prensa que tuvimos ayer un robo en el museo, en la madrugada del sábado, de sábado a domingo, a eso de las 2 de la mañana. La verdad que el robo fue bastante específico. Obviamente no voy a hacer mención a detalles porque está en pleno proceso de investigación. Hay varios antecedentes ahí que la CIP es la unidad que está llevando la investigación. Los valores son bien relativos. Algunos hablan de 14 millones de pesos, otros hablan de 40. La verdad que es muy relativo por el tema de dependiendo cómo se tase, porque de todas las cosas que se robaron, solo hay una que es de carácter patrimonial y eso relativiza los valores. Es un fusil de la Guerra del Pacífico, es el único elemento patrimonial que se robaron. El resto son todas las tablets que ustedes vieron son todos elementos de tecnología. Son las tablets, es un computador, son los lentes 3D, son esos elementos que se roban. Fue un robo muy específico. Y la capacidad de movimiento también, hay cámaras que detectaron todo. También se visualiza un actuar bastante específico de la forma del robo. Por eso, más que entrar en detalle, esperemos cómo se desarrolla la investigación para que podamos ojalá tener algún resultado ahí positivo
ojalá que no mucho tiempo. Eso en cuanto a la cuenta. Es una cuenta bastante breve porque tuvimos consejo recién el miércoles recién pasado. Y el punto 2 de la tabla, el tercer informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario 2021. Don Iván. Señor alcalde, concejales, muy buenas tardes. En conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 18.695, me corresponde exponerles el tercer informe trimestral acerca del estado del avance del ejercicio programático presupuestario del municipio, como asimismo informar también sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en los servicios incorporados a la gestión municipal administrados por el municipio, como asimismo de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal. Como ustedes están en conocimiento, este informe se hace sobre la base de los antecedentes que proporciona trimestralmente la Dirección de Administración y Finanzas en los balances respectivos, antecedentes todos que yo les envié a sus respectivos correos el día viernes pasado para que tuvieran la oportunidad de revisarlos con detenimiento si así lo estimaban. Ahora bien, este informe se hace como siempre considerando las tres áreas municipales, el área municipal propiamente tal, el área de educación y el área de salud. Y el análisis se hace sobre la base de los clasificadores presupuestarios que contempla la ley de presupuesto del sector público. De ahí la denominación de los respectivos subtítulos e ítems que figuran en el informe. Ahora bien, obviamente que cada ítem está sintetizado en el análisis y de ahí se deduce el avance por subtítulo. Así, por lo tanto, en el área municipal, por ejemplo, tenemos que la mayor parte de los subtítulos demuestran que hay un porcentaje de cumplimiento superior al 75%, que es un promedio estimado para esta época del año. Como ustedes saben, son tres informes, ¿no es cierto? 25, 50, 75%. Salvo en algunos subtítulos como es la venta de activos no financieros, ¿no es cierto?, que se exhibe un rendimiento bajo, que es el ítem 10. Vamos a buscarlo al tiro. Que comprende la venta de vehículos y también la recuperación de préstamos, que como ustedes saben dice relación con lo que se adeuda a la municipalidad y que es una materia que está siempre en estudio por parte de la administración de cómo llevar a cabo la cobranza. En promedio, por tanto, todos los ítems, los subtítulos, registran un avance superior al promedio. En promedio total, valga la redundancia, exhiben un avance de un 83%. No hay, por lo tanto, salvo estos dos subtítulos que yo le mencioné, ninguna distorsión de importancia en cuanto a los ingresos municipales. Al contrario, se puede decir que hemos tenido más ingresos de los esperados a la fecha. Esto en materia de ingresos municipales. En materia de gastos municipales también vemos que el promedio es un promedio inferior al que debería haber existido a la fecha, de un 75%, el promedio general es de un 63%, lo que demuestra que por el momento no se ha gastado toda la plata que se suponía que se iba a presupuestar y se iba a gastar hasta esta época del año. Ahora, hay algunos subtítulos como prestaciones de seguridad social, por ejemplo, que comprende indemnización y otro tipo de gastos que no tienen ningún tipo de movimiento a la fecha. Tampoco los íntegros al fisco, que son pagos de impuestos al fisco, que tampoco hay movimiento en ese sentido. Y también figura un porcentaje bajo de las iniciativas de inversión. Pero ahí es un poco engañoso el porcentaje, porque esto es lo que dice relación con el avance financiero. Yo les acompaño a este informe un informe sobre el avance de las iniciativas de inversión elaborado por la SECPLAC, que demuestra que hay un avance superior al 37%, incluso llega al más del 80%. Lo que pasa es que obviamente el avance financiero no necesariamente corresponde al avance físico de las obras. Por eso se produce un desfase entre lo que es lo financiero con lo físico, por así decirlo, ¿no es cierto? Hay muchas iniciativas que a lo mejor están terminadas, pero no se han devengado las facturas, no se han pagado, etcétera, y por eso no se reflejan en este informe que yo les presento. En síntesis, por lo tanto, en materia de gastos municipales podemos observar que hay menores gastos, como yo les decía,
un porcentaje menor de gasto de un 63% respecto de un 75% que debiera ser estimativamente hasta esta época del año. Eso en materia en el área municipal. En materia en el área de educación ahora, vemos que el promedio general del avance es de un 79%. Ahora bien, hay subtítulos como el número 8 sobre otros ingresos corrientes, que dice relación con la recuperación de licencias médicas. Fundamentalmente está constituido por la recuperación de licencias médicas, que es de un 4%. No obstante lo cual, la Dirección de Educación me informó que ellos están en proceso de recuperación de un porcentaje mucho más alto de licencias médicas y por lo tanto este porcentaje tan bajo que aparece acá probablemente se vaya ajustando en lo que resta del año. Lo mismo en la recuperación de préstamos, donde están fundamentalmente en lo que dice relación con las licencias médicas adeudadas al 31 de diciembre del año anterior, que también ellos están en proceso de cobro de estas licencias médicas y seguramente en lo que resta del año vamos a tener en el último informe, debiéramos tener un avance significativo porque ahora parece muy bajo con un menos 14%, lo que es un porcentaje negativo que razonablemente no debiera haberse producido. Pero en general, repito, los demás ítems presentan un porcentaje de avance de un 79%. Hago estas aclaraciones porque yo le pedí un informe de educación para que justamente explicara por qué se debían estos porcentajes de avance o tan bajos o negativos. Y esas son las razones que ellos me esgrimieron. En cuanto a gastos en educación, vemos que también se ha gastado menos dinero, de un 58% solamente, ¿no es cierto? Pero también hay una aclaración que hacer, porque en el ítem subtítulo 31, iniciativas de inversión, aparece un porcentaje de avance de un 0%. Sin embargo, Educación me informó que había presentado al Consejo últimamente un proyecto de iniciativas de inversión con el objeto de llevar a cabo estos fondos que ellos tienen dispuestos para estos efectos. Porque obviamente a estas alturas del año parece un poco desproporcionado tener un presupuesto de 400 millones de pesos y tener 0% de avance. Eso yo también les solicité un informe y ellos me señalaron que les habrían presentado al Consejo ¿cómo se llama? Una cartera, tengo entendido, de proyectos de inversión, con lo cual permitiría, digamos, gastar este ítem que está aquí contemplado en el presupuesto. En lo demás tenemos también prestaciones de seguridad social, que aparece solamente un 9%, que dice relación básicamente con las indemnizaciones que se pagan a los trabajadores, que han sido menos de las esperadas, pero ellos también me informaron que tienen un montón de indemnizaciones, desgraciadas, afortunadamente no lo sé, ¿cómo se llama?, para pagar de aquí a fin de año. Así que estos dos ítems que aparecen particularmente bajos debieran también normalizarse en el trimestre que nos va quedando. Les repito, el nivel de gastos también en educación ha sido menor, de acuerdo a lo señalado, pero debe tender a corregirse por lo que he señalado, básicamente por iniciativas de inversión que figuran en cero, ¿no es cierto? Eso parece choca un poco ver que iniciativas de inversión que se contemplan 400 millones y a la fecha parezca no gastaba nada, ¿no es cierto? Cualquiera dice, pero ¿cómo? ¿Para qué presupuestaron 400 millones si no van a tener gastado nada? Ahora, pasando al área de salud, vemos que también en materia de ingresos de salud tienen ellos percibidos un 70%, lo que es un muy buen porcentaje. Incluso tienen ítem con un superávit, por así decirlo, de un 106% en un caso que hizo relación con otros ingresos corrientes. Básicamente ese, porque el saldo inicial de caja no es necesario analizarlo, digamos, porque es una plata que se va, ¿no es cierto? El saldo inicial de caja es el monto efectivo de dinero que tiene la municipalidad en caja y por lo tanto no debería analizarse como un porcentaje de gasto, sino que más bien están los otros ingresos corrientes donde ellos tienen más ingresos de lo que deberían tener a esta fecha. ¿No es cierto? Han recibido normalmente transferencias corrientes de otras entidades, del ministerio, qué sé yo, y por lo tanto tienen más plata disponible de la que deberían tener. Por lo tanto, el nivel de ingresos de salud está en un 70%. En cuanto al nivel de gastos en área de salud, ellos están bajos los gastos en un 45% respecto de un 75%, ¿no es cierto? Con un gasto en personal todavía bajo, de un 53%, un poco extraño esta fecha que tengan un 53%. Eso quiere decir que ellos tenían un presupuesto bastante alto
y solamente han podido ejecutar un poco más de la mitad de esta fecha, que debería ser un poco más alto, pero eso puede ser bueno, ¿no es cierto? Cuando se gasta menos, pero se cumple eficientemente la función, eso es positivo. También en bienes y servicios de consumo, tienen un consumo solamente de un 38% versus un 75%, lo que también habla de una buena gestión eventualmente, porque este ítem aquí está contemplado todo lo que ellos necesitan para funcionar, computadoras, muebles, vehículos, etc. Por lo tanto, no tenemos grandes problemas en cuanto a gastos de salud, gastos menores a lo esperado, pero, pero creemos también que deberían haber correcciones en estos 3 meses que quedan para que el presupuesto se vaya equilibrando. Ahora bien, considerando en el área municipal, si consideramos los ingresos percibidos, que ascienden a la fecha a 10.445 millones de infracción, y los gastos de vengado de igual fecha, de 7.915 millones de infracción, es posible constatar que existe un superávit de alrededor de 2.500 millones de pesos. Por lo tanto, esos fondos son los que nos van a permitir solventar los gastos de aquí a fin de año. Tenemos fondos en el fondo para poder salir adelante en lo que resta del año. En el área de educación pasa lo mismo. Tenemos ingresos percibidos de 9.400 y tantos millones, y los gastos de vengado a la fecha son 6.600 millones. O sea, también hay un superávit de 2.700 millones. También, por lo tanto, hay una reserva suficiente para afrontar los gastos de fin de año. Y en el área de salud pasa exactamente igual, ¿no es cierto? Un poco más estrecho acá, pero igualmente hay un superávit bastante interesante, porque los ingresos percibidos a la fecha, al 30 de septiembre, estamos hablando que se hace este informe, eran de 1.733 millones de infracción, y la obligación de vengada llega a la suma de 1.139 millones, por lo tanto igual tienen un superávit de 593 millones de pesos. Por lo tanto, de las cifras anteriores, ¿no es cierto?, se constata que existe un presupuesto equilibrado, saneado, con un superávit, y esperamos que las partidas que aparecían un poco desequilibradas, que yo les fui mencionando anteriormente, se vayan ajustando de aquí a fin de año, con objeto de ver si el presupuesto inicial versus el presupuesto vigente y el cumplimiento del presupuesto, que es el análisis que se hace al final, realmente estuvo ajustado lo que se esperaba o no. Y si quedaron partidas muy disminuidas respecto de otras, que eso es un buen antecedente que hay que tener presente a la hora de, ¿cómo se llama?, de elaborar el presupuesto del año siguiente, que ya les fue presentado a ustedes. Por otra parte, junto con este informe, tal como ya les señalé en un principio, se acompaña un certificado sobre el cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales del personal municipal, de educación y salud. No tenemos deuda a este respecto, está todo pagado, que es algo que hay que destacar. Asimismo, se acompaña un informe sobre pasivos contingentes de la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Asesoría Jurídica, que dice relación con estas deudas que eventualmente pueden surgir por algún concepto que no está específicamente contemplado en el presupuesto. Por ejemplo, una demanda judicial, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es una eventualidad que pudiéramos perder una demanda que no se presupuesta porque no es posible presupuestarla. Y a eso dice relación con los pasivos eventualmente, los pasivos contingentes, que yo también tengo la obligación de informarle a ustedes trimestralmente. Y asimismo, como les señalé, se acompaña un informe sobre el estado de avance de las iniciativas de inversión, que es el que elabora SECPLAC, y que, como yo les decía, cuando ustedes vean el resultado final va a ser muy superior al que yo les presenté en el cuadro inicial, por la razón que les expliqué, que hay un desfase entre lo financiero, lo presupuestario y lo físico. Eso, alcalde, concejales, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no, de todas maneras, queda a la disposición del jefe de control para poder resolver cualquier duda posterior si es que hubiera necesidad de generar alguna aclaración. ¿En el momento aquí ninguna? ¿No? Álvaro. No, solamente reforzar lo que decía control, en el sentido de que es importante los ítems que están bajos, tener claridad en relación al avance de ellos, pensando en lo que va a pasar en el 2022, que estamos a puerta de aprobar un presupuesto, porque en todos los servicios públicos, precisamente una de las cosas que más pesan a la hora de generar los presupuestos
tienen que ver el gasto efectivamente que se ha hecho durante el año. Entonces, yo creo que eso es un punto que hay que tener presente para efectos de poder desarrollar también un buen presupuesto para el año 2022. Claro, yo estimo, como yo les decía, que las unidades que en este caso parece, como usted ha señalado, un poco desbalanceado el avance presupuestario versus lo que debiera ser a la fecha, que tienen más o menos recursos, están muy desbalanceados, debieran ajustarlo en estos últimos 3 meses, porque de otra forma podemos llegar a la conclusión que algunas partidas se sobreestimaron y se subestimaron, lo que obviamente no es bien visto, digamos, no correspondería mucho, y la Contraloría tampoco le gusta mucho eso. Solo para que no quede ahí algo en el aire. Para nosotros es re importante, al tiro, para nosotros es re importante, hemos tratado de disminuir gastos. Entonces, probablemente, lo que son ítems de gastos, se van a encontrar con que sí vamos a terminar ojalá, terminemos con un delta favorable. Correcto. Porque si generamos menos gastos, obviamente nos permite iniciar de mejor manera el próximo año. Eso tiene una lógica. La lógica es que probablemente los ingresos nuestros del 2000, hay que revisar cómo van a estar los ingresos que vamos a tener el próximo año. Hay ciertas fuentes permanentes de ingresos que el año 2022 no van a ser tan constantes ni tan generosas como han sido durante estos años. Entonces vamos a tener que tomar algunos resguardos en esa línea. Por eso empezamos a ir continuyendo algunas acciones, y eso debería dejar como algunos resultados que probablemente no vamos a llegar al 100% del gasto, no por un tema de eficiencia, sino que va a ser al revés. Correcto. Vamos a haber sido eficientes porque vamos a haber gastado menos. Esa es un poco la, Sí, es un y poco la línea. lo último, alcalde, si me permite, es reiterar la importancia de que en todas las áreas hay un superávit que nos permite afrontar con tranquilidad lo que resta del año, ¿no es cierto? Que eso, si no fuera así, la verdad que sería muy preocupante, y por eso que hay que tener mucho cuidado, digamos, en el análisis que ustedes hagan del próximo presupuesto, por lo que dice el señor alcalde, que vamos a tener menos ingresos, y ahí va a ser complicado a lo mejor asumir todos los gastos como se ha hecho hasta el momento. Nunca hemos tenido problemas en los años que yo llevo acá, siempre la municipalidad ha tenido superávit, nunca ha tenido déficit, siempre ha sido una gestión ordenada. Ahora habrá habido algún punto más, algún punto menos, pero siempre ha habido nunca hemos estado en el riesgo de tener déficit en algún ítem, ¿cierto? Eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta, y están las cifras ahí, digamos, ¿eh? Cualquier cifra adicional de este año o anterior están todas disponibles, y si las necesitan, no duden en solicitarlas, por favor. Estaba mal, y después Joel. Si me permite el control, la verdad que habla de un manejo eficiente, que es lo más importante. A través de los años, desde que yo estoy acá, siempre he visto cifras azules, inherente a lo que puede decir la Contraloría, y esté preocupado de que, en resumidas cuentas, para que el público lo sepa, que nos estaría sobrando plata. Pero claramente esto es una cuenta al 30 de septiembre del 2021, y hoy día estamos a finales casi de octubre, en donde la proyección indicaría de que se han modificado ítems en este tiempo para acotar, no es que nos queramos gastar todo el dinero, pero que corresponden a lo proyectado con antelación a este ejercicio en el año 20 para el 21. Por lo tanto, siento que me falta o un ejercicio que bien se podría hacer para que todos queden claros, porque hay concejales que desconocen cómo se maneja esta situación, y como algo se finanza, que se diga a lo mejor: estas partidas son las que ha ejecutado en este tiempo educación, estas son las que ha ejecutado salud, estas son las que ha ejecutado, que nos falta ejecutar en el macro de la municipalidad. Quizás como un dato, nada más como para que se vea que esto no se ha hecho ex profeso, que se ha engordado el presupuesto como para no ocuparlo. Yo felicito a Control la eficiencia, una vez le dije los quería más lúdicos, y creo que lo hemos logrado. Y claramente a todos los funcionarios municipales, porque estas cifras y estos manejos hablan de recurso humano también, y que lo están haciendo con eficiencia. Gracias. Joel. Sí, una consulta. Evidentemente hay un contexto de pandemia que eso ha implicado también quizás en alguna área específica acotar quizás el nivel de gasto, sobre todo pensando en la educación, donde la subvención se siguió, digamos, recibiendo, pero también hubo un gasto que
quizás pudieran disminuirse en el sentido de que hay gastos de mantención que son muy habituales en los colegios y quizás se pudo haber minimizado los impactos que requieren inversión en mantención, y eso hoy día se está también derivando a proyectos un poco más importantes, sobre todo para nivelar la infraestructura de algunos establecimientos. Pero mi pregunta es la siguiente: esta política o esta mirada de ir acotando los gastos en algunas áreas como educación, ¿fue intencionada o pudo haber influido el tema del COVID, por ejemplo, pensando que probablemente sea un escenario que vaya a permanecer en el país durante un tiempo más? ¿Pudo haber influido quizás también el tema en acotar los gastos? A ver, yo creo que son dos situaciones. A ver, en el caso de educación, no hay que olvidarse que la gran diferencia entre este año y los 2 años antes y el año 2019 fue justamente el hecho de que tuvimos ingresos permanentes. Cuando se genera el proceso de suspensión de clase y se genera esta línea telemática de clase, en el fondo se respetaron las asistencias al mes de marzo del año anterior, que nosotros bordeamos siempre entre el 90 y el 92% de asistencia, más o menos. Eso permitió que todos los ingresos no fueran relativos, sino que, a diferencia de todos los años anteriores, sino que fueran permanentes. Nosotros no nos restringimos en gastos en los establecimientos, o sea, seguimos desarrollando los mismos gastos, pero obviamente también hay que entender que cuando ya los niños no van a clase, los profesores no van a los colegios, los gastos operacionales disminuyen, ya no se usa el agua del baño, ya la luz de las clases a las de clase no es el mismo consumo, y obviamente hay un delta de ahorro ahí también. Pero yo diría que el ahorro mayor se da justamente por el tema de los ingresos. Si tú revisas en el presupuesto inicial que estaba considerado aquí en los gastos de educación, era de 56 millones. Nosotros, a pesar de que no hubiéramos tenido pandemia, si hubiéramos tenido que desarrollar un año normal, los números en educación, primero, han disminuido los aportes del municipio hacia educación, que de manera constante. Lo segundo, sí nos permite todos los años igual hacer una inversión quizás más austera a la que este año vamos a poder hacer y la que hicimos el año pasado. Pero el presupuesto inicial, que era de 56, finalmente se logró aumentar a 426. Entonces, que es quizás el delta mayor que se produce en aumento de inversión. Y se da por la permanencia del ingreso y no la fluctuación que sea por asistencia de alumnos. Bien, entonces cualquier duda, ahí queda don Iván a disposición. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Iván. Pasamos entonces al punto 3, acuerdo de celebración de contrato que supera las 500 UTM, adquisición de materiales de ferretería, Colegio Pasión de Jesús. También tenemos el punto 4, que es construcción pabellón Escuela de Héroes de Chile. Y incorporaríamos ahí al tiro como punto 5 el tema de la propuesta de los pavimentos participativos, de manera que haya una sola presentación de la SECPLAC. Miguel. Perfecto. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, concejales. El primer punto tiene que ver con la adquisición de materiales de ferretería para Escuela Pasión de Jesús, Comuna de Limache, ID de la propuesta pública en mercado público 4290-66-LE21. Esta licitación fue solicitada por el Departamento de Adquisición, ¿ya?, para la compra de materiales que van en beneficio de los servicios higiénicos y patio de la Escuela Pasión de Jesús, ¿ya? El monto total disponible para este proceso era de 30.700.000 pesos, y en esta oportunidad se presentaron 3 oferentes que corresponden a Asesoría y Gestión Isilit Limitada, Carlos Camacho Ferrufino y comercializadora e importadora de insumos SPA. De los 3 oferentes, hay 2 que cumplen con los antecedentes de admisibilidad solicitados en base administrativa, que corresponden a Carlos Camacho Ferrufino y comercializadora e importadora de insumos SPA, y se evaluaron, ¿no es cierto?, de acuerdo a los criterios establecidos en las bases administrativas, que indicaban los factores: oferta económica en un 50%, el factor de experiencia de la empresa en un 15%, el plazo de entrega en un 30% y requisitos formales en un 5%. Quien obtiene mayor ponderación final es la comercializadora y distribuidora de insumos SPA, quien tiene, ¿no es cierto?, el puntaje máximo de 10 puntos, efectuando una oferta económica de 27.846.664 pesos en un plazo de entrega de los materiales de 5 días corridos, ¿ya?
Ese sería el oferente que se estaría adjudicando la propuesta entonces de la adquisición de materiales para la Escuela Pasión de Jesús. Estos materiales, ¿no es cierto?, son utilizados por el equipo de educación, quienes son los que ejecutan después la mano de obra de estas obras, ¿ya?, que se van a realizar en la escuela. Amal. Miguel, con respecto a que se compren insumos y sean entregados para el equipo de mantención, por así decirlo, de operaciones de educación del DEM, ¿quién supervisa esas obras que realiza este equipo? Porque la verdad que tuvimos una vez que regularizar los colegios. Y hoy día construir sobre la marcha me da la impresión que deberían seguir, digamos, dentro de la norma. Por eso es que hago la consulta, porque lo desconozco. Claro, acá, bueno, la unidad técnica del Departamento de Educación, no obstante, el propio Departamento de Educación está en proceso de regularización de la escuela, y para poder regularizar, ¿no es cierto?, la escuela, hay que hacer varias mejoras para que cumplan con la normativa, y eso es lo que hoy día el Departamento de Educación está haciendo, justamente efectuar este tipo de obras para cumplir con la normativa, ¿no es cierto?, y con lo que estipula la ley de Gracias, urbanismo. Miguel. Gracias, alcalde. Concejal Bravo. Miguel, ¿qué tipo de mejoramiento tendría el patio del establecimiento educacional? Porque entiendo que está considerado servicio higiénico y patio del establecimiento. ¿Pero Sí. qué tipo de mejoramiento? ¿La losa? ¿O es solo algo ornamental? Mire, en detalle, ahí habría que preguntarle a Patricio. No sé si está don Patricio Navarrete para que explique de mejor manera, yo creo, Veamos al tiro. Patricio, ¿estás conectado? Sí, alcalde. Sí, alcalde. Hola, ¿cómo estás? Oye, Buenas tardes a todos. estamos en el punto de licitación de los materiales de los establecimientos educacionales, Pasión de Jesús y Escuela 88. ¿O Héroes de Chile? Espérate. Héroes de Pasión- Chile, perdón. Héroes de Chile. Pasión de Jesús. Perdón, Pasión de Jesús Pasión y de Héroes de Jesús. Chile, disculpa. En el caso del Pasión de Jesús, están preguntando cuál es el detalle de las obras que se van a ejecutar. El detalle en específico consiste en dos cosas. En uno, ampliar la capacidad de baño que requiere el colegio, y segundo, el patio techado entre dos pabellones, obras que eran súper importantes realizar antes, que el mismo ministerio nos indicó, para continuar con el proyecto bicentenario, alcalde. Teníamos que regularizar aquello. Perfecto. ¿Queda claro? Sí. Bien. No sé si hay alguna otra duda sobre este punto. ¿No? Bien, sometemos a votación entonces la propuesta de la SECPLAC sobre adquisición de materiales ferretería para la Escuela de Pasión de Jesús, que sería la propuesta final, La comercializadora, comercializadora y distribuidora. distribuidora de insumos SPA. Eso. Exacto. Bien. Se somete a votación ellos, se adjudica. Ya, el siguiente Miguel. acuerdo de celebración de contrato corresponde a la construcción de piso 2 del pabellón de la Escuela Héroes de Chile de la Comuna de Limache, propuesta pública 4290-61-LQ21. Esta propuesta también fue solicitada por el Departamento de Educación y consiste en la construcción de un segundo piso en el pabellón 2, ¿ya?, que consiste en salas para el establecimiento, ¿ya? Una construcción de aproximadamente 230 metros cuadrados, y en esta oportunidad se presentaron dos oferentes, de los cuales solo uno da cumplimiento a la totalidad de lo solicitado por base administrativa y especificaciones técnicas, y cumplimiento, ¿no es cierto?, tanto administrativo, técnico y económico, que corresponde al oferente RP Arquitectura, Ingeniería y Construcción SPA, quien hace una propuesta económica de 125.858.649 pesos en un plazo de ejecución de 60 días corridos, ¿ya? De igual manera se efectuó la evaluación, pero es el único, ¿no es cierto?, oferente que cumple, ¿no es cierto?, con la totalidad de los antecedentes, y se evaluó la oferta económica, la oferta técnica, la experiencia y los requisitos formales, obteniendo un puntaje final de 9.25,
Y repito, la oferta económica es de 125.858.649 pesos y en un plazo de ejecución de 60 días corridos. ¿Ya? El monto máximo de la propuesta era de 130.500.000 pesos. Ese era el máximo tope que estaba disponible, ¿no es cierto?, en la propuesta. Bien, concejales, ¿alguna duda, consulta? Joel. Sí, un poco para conocer el detalle. Es una escuela como emblemática en el sector del Limache Viejo y de a poquito ha ido incrementando también la oferta para los niños y las niñas de este sector. ¿Este pabellón está pensado para incrementar los niveles por curso? ¿O es porque se ha incrementado la matrícula? ¿O es por la consecución de cursos que vienen de la media? Eso más que nada que hacer. Apunta a la consecución de estudios. Hoy día tenemos el primero medio. Bueno, Patricio, yo creo que lo puede explicar mejor, pero estamos en el primero medio y tenemos que seguir avanzando en niveles. Patricio, ¿lo que Gracias, justifica alcalde. esta inversión? Gracias, alcalde. Efectivamente, muy bien lo dice el concejal, por las dos cosas. Porque hemos aumentado la matrícula, porque hemos dado continuidad. Entonces estamos pasando de enseñanza básica a media y los niños quedan con nosotros. Y por supuesto estas 3 salas van a satisfacer la necesidad de la enseñanza media en el Colegio Héroes de Chile. Es por eso. Y un poco complementando esa respuesta y la pregunta, porque no va a ser, creo yo, la única inversión que hagamos en esa línea, en esa escuela. Lo más probable es que a fines del próximo año también tengamos que hacer una discusión sobre esto mismo para la misma escuela, porque el nivel de demanda que tiene por la localización es muy alto. Y probablemente cuando tengamos ya el Valle del Limache operativo, se va a generar ahí un aumento de demanda y lo más probable es que lleguemos a más de un curso por nivel. Entonces, vamos a tener que ir pensando que ese colegio tiene que seguir creciendo. Así que creo que inversiones como esta, probablemente en ese colegio en particular, nos vamos a seguir encontrando. Claudia. Hola. Entonces estamos hablando de que estas 3 salas son para 3 primeros medios. Indistintamente es la capacidad que se amplía, ahí se ve, ¿no es cierto?, en qué lugar físico es preferible que quede la enseñanza media o la básica, ¿ya? Porque la configuración del colegio se va a hacer en relación a las necesidades de los distintos niveles. Con esos 3 espacios, que son 158 metros cuadrados, cumplimos la normativa que nos exige el Ministerio para acoger la matrícula que hoy día tenemos. Bien, ¿alguna otra duda, consulta sobre el punto? Patricio, ¿tú querías decir algo? Aprovechar, alcalde, que indicar que si se dan cuenta con estas 2 aprobaciones, ya avanzamos más o menos en un 40% del déficit teórico que se mencionó, y los proyectos me refiero, y indicar que luego vienen los 2 ascensores, el establecimiento y el proyecto integral de la teniente. Entonces estamos trabajando en eso. Con eso vamos a lograr perfectamente de aquí a diciembre tener las metas cumplidas en un 80-85%. En eso estamos. Gracias. Gracias a ti, Patricio. Bien, sometemos a votación entonces la propuesta de la SECPLAC. Se aprueba. Bien, Miguel. Sí. Bueno, el tercer punto es la incorporación, ¿no es cierto?, del acuerdo de aportes por el llamado 31 de pavimentos participativos. Le voy a hacer entrega de un resumen de los aportes para que lo tengan ya que no. Bueno, el llamado 31 pavimentos participativos, les voy a explicar brevemente. Nosotros postulamos hasta mayo del año presente, se ingresan los proyectos que van a ser postulados en septiembre del mismo año, ¿ya? Por lo tanto, esos son los que, en definitiva, durante hasta septiembre, los proyectos que ahí se aprueben son los que se postulan para el año siguiente, y dentro de esos que quedaron aprobados, son 3 que corresponden a la pavimentación de pasaje Las Hiedras y pasaje Sin Nombre.
la pavimentación de Barrio Orval O'Higgins y la repavimentación de pasaje Juan Francisco González, condominio Doña Palmira. ¿Ya? El primer proyecto que tiene que ver con el pasaje Las Hiedras y pasaje sin nombre, que es en el sector Los Maitenes, son, en el pasaje La Hiedra comprende el pavimento entre calle Lautaro y pasaje sin nombre, es una pavimentación en calzada y acera en hormigón, tiene un largo de 163 metros lineales, una superficie total de 568 metros cuadrados. El pasaje sin nombre es entre Las Hiedras y Schneider, también es una pavimentación en hormigón armado y largo 26.5 metros lineales. ¿Ya? El segundo proyecto es de Barrio Orval, y acá hay varios pasajes que comprenden calle El Naranjo, calle El Naranjo de nuevo, que es otro tramo, pasaje El Álamo, pasaje Los Aromos, que también son dos tramos distintos en pasaje Los Aromos, pasaje El Guayacán y pasaje El Tebo. Todos estos pasajes comprenden tanto la repavimentación como la reposición de calzada. Y el tercer proyecto tiene que ver con el condominio Doña Palmira, que corresponde al pasaje Juan Francisco González entre calle La América y Fondo Norte en sector La América, que también es una repavimentación de calzada y un largo de 233 metros lineales, ¿ya? Que en resumen los aportes municipales por estos tres proyectos ascienden a la suma de 136.482.000 pesos. El aporte del Serviu es de 330.550.000 pesos y el total de los tres proyectos es de 467.032.000 pesos. ¿Ya? Esto es dentro de la postulación al llamado 31 pavimentación participativa. Nos exigen que antes del 30 de octubre, ¿no es cierto?, el Consejo acuerde estos aportes para la postulación, ¿ya? A nosotros hoy día en la mañana finalmente nos llegaron los presupuestos aprobados por parte del Serviu, ¿ya? Eso es, todos los años nos llegan los presupuestos a última hora de Serviu con las últimas modificaciones, y por eso yo le agradezco que se haya incorporado en tabla para poder dar cumplimiento, ¿no es cierto?, el punto que nos exige, que es el certificado del acuerdo del Consejo para los aportes del llamado 31, ¿ya? Eso sería en cuanto al aporte municipal que se estaría comprometiendo hoy día el Consejo. Bien, Amal. Destacar el cero aporte económico que hacen las comunidades de estos comités. Eso habla muy bien de la gestión municipal con respecto a esta propuesta con el Serviu, porque a las comunidades les cuesta 0 pesos. Creo que ahí hay que clarificar. Hoy Porque día, no está explícito acá. Sí, pero es que hay que clarificar un tema. Hoy día la condición hídrica es la que está llevando al tema de los aportes. Nosotros estamos bajo el decreto de escasez hídrica y por lo menos lo que ha sucedido con todas las postulaciones, no sé si este es el caso igual. No, alcalde, este año no es No hay el aporte. caso, pero se refiere que el comité no hace aporte porque está dentro de la condición de vulnerabilidad. Es vulnerabilidad. ¿Ya? Pero justo este año no tenemos decreto de excepción. Justo, Ah, pero la perfecto, porque mayoría todos los de años otros anteriores, sí se dio, sí. Todos los años anteriores Sí. siempre se consideró el aporte de los comités, y por la situación de escasez hídrica quedan todos los comités en saldo cero. Exacto. Por lo tanto, no hubo aportes de comités en años anteriores, solo municipios o el municipio y el Serviu. Claro. Alexis. Sí, es una consulta, más que nada, una duda. Dice calle Naranjo, bueno, uno dice entre Concepción y Borde Costero, y el otro dice Borde Costero y Santiago Buera. Ese pasaje Naranjo es uno pequeño que está a doblar por Bueras, que está en una iglesia evangélica, ahí, si no me equivoco. ¿Es ese sector? Ese Ese es. es. Sí. Yo, de verdad, yo creo que la gente cuando sepa este tema va a estar muy contenta, porque en ese sector, bueno, cuando yo era candidato nomás, me hablaba, no prometí nada, eso no depende, pero sí me hablaba mucho de ese pasaje, y se sentía muchas veces no tomado en cuenta porque era tan pequeño que a lo mejor pensaban que nunca le iba a resultar, y ahora yo creo que van a estar súper feliz. El alcalde, el de La Hiedra va por segundo, sí. Aquí es bueno, porque yo sé que para varios es primera vez que se van a encontrar con este tema. El proceso de pavimento participativo, el fondo considera dos elementos, dos elementos centrales. Uno, el tema de la antigüedad de la postulación, que eso es importante. El otro es la cantidad de personas y obviamente el tema de los aportes.
aquí, en el caso de la hiedra, probablemente se va corriendo con una pequeña ventaja. Uno no puede decir finalmente quién adjudica porque es el ministerio el que define. Pero ya al ser un segundo proceso de postulación, lo más probable es que tenga una pequeña ventaja sobre los otros dos. Lo importante es que esto ya entra en el sistema y entran a postular, que creo que eso es lo relevante. Y lo segundo, por lo menos, de lo que históricamente, de acuerdo a los marcos, también se nos definen marcos por comuna. Entonces, quizás estamos, ahí Miguel me puede ayudar, pero yo creo que estamos un poco pasados con el marco. Sí, por lo general en promedio son 350 millones. Claro. Salvo que hay alguna comuna que postule menos recursos que su marco, ahí podríamos a lo mejor tener los tres, ojalá seleccionados. Entonces, pero ya al entrar un proceso regular de postulación no debiera demorarse más de 3 postulaciones en que una calle salga adjudicada. Entonces yo creo que eso es lo positivo. Entrar en esta fase es lo importante. Juan. La postulación implica que el Servio tiene que revisar esto y ver la factibilidad técnica y que tenga todos los requerimientos antes vistos, ¿no? Y si algo, digamos, no cumple con lo requerido, nuevamente vuelve atrás, digamos, y tiene que haber nuevamente una nueva fase de postulación. En este caso, de esto habría una excepción. Sí, no, en este caso no, porque los proyectos ya fueron preevaluados por el Servio. Por eso a Miguel le llegaron recién los antecedentes hoy día en la mañana, porque nosotros no somos los que evaluamos. A ver, aquí los comités se organizan, contratan un ingeniero, el ingeniero manda todos los antecedentes, pimponea con el Servio durante harto tiempo, tiene que haber tenido las factibilidades de agua, las factibilidades de urbanización, se coordina con la SECPLAC nuestra y después de eso el Servio da un visto bueno. Ese visto bueno tiene que estar antes de una determinada fecha. Y de ahí recién se validan los presupuestos para que los puedan postular. Entonces, estos ya tienen las factibilidades técnicas de ejecución. Ya no hay que volver atrás en ese... Aquí solo ahora se ve factibilidad financiera y de esto debiéramos tener noticias en octubre, noviembre, en la primera parte más o menos, y diciembre el resultado final, ¿no? A principios de diciembre sale el comunicado de los que quedan seleccionados, primera selección. Sí. Perdón, definir que no estamos comprometiendo fondos hoy, sino que son solo decir que tenemos la intención de aportar estos recursos en la eventualidad que salgan adjudicados. Nosotros vamos a tener que volver a hacer una sesión de consejo y en esa sesión de consejo ahí ratificamos los montos reales que se van a aportar. Esto hoy día facilita que estos comités puedan postular. Entonces, ante eso, la propuesta 31, que sería el fondo comprometer 136.482.000 pesos. Se somete a votación del Consejo. Se aprueba. Ya, muchas gracias. Gracias, Miguel. Punto 5 de la tabla, modificación del reglamento interno y funcionamiento del Consejo Municipal. Luis, tú tienes o la Gloria, ¿quién lo presenta? Tú. ¿Quién lo presenta, Luis? Ya. Bueno, alcalde, bueno, como lo habíamos solicitado, en los puntos de tabla de modificación al reglamento que se ingresaron a Secretaría Municipal y también en el consejo anterior, que son modificar el reglamento de consejo en los siguientes puntos, modificar el título cuarto de las sesiones de punto de hora de varios por hora de incidentes, agregar como cuarto punto de tabla informe de las comisiones, donde se darán a conocer todos los informes de las comisiones, pudiendo hacerlo una vez al mes previa organización de la comisión en comisión de régimen interno. Modificar letra K, Juventud y Diversidad por Infancia, Juventud y Diversidad en la comisión. De las comisiones se solicita en primera instancia decretar formalmente en la organización interna de la municipalidad. Se crea la Comisión de Derechos Humanos, que será presidida por la concejala Claudia Arcos. Y se modifica la presidencia de la Comisión Cultura, Turismo y Patrimonio, que es presidida por la concejala Claudia Arcos, por el del concejal Joel González. No serían los puntos de reglamento. Perfecto. Entonces, como en estos puntos ya entiendo que existe sometemos a votación, pero entendería que existe un acuerdo. Quería plantear eso porque esta es el acta de la comisión que participamos 4 concejales, concejal González, concejal Zamora, concejala Claudia Arco y quien habla, obviamente con la excusa también de la concejala Marsalem y el concejal Alexis Ahumada. Por eso pedimos que se apruebe esos puntos acá en el consejo para que quede... Sí, solo para una cuestión operativa nomás. Cuando se habla de informe de comisiones,
una vez al mes. ¿La idea es hacerlo en distintas sesiones o va a ser toda en una sola como el No, proceso? la idea es que la cantidad de comisiones podamos dividirla en el mes para que cada comisión tenga la posibilidad de informar una vez al mes, y eso lo vamos a hacer en un orden en la comisión para ir ordenando. Sí, porque son varias comisiones, entonces si no se nos iría... Claro. Bien, entonces sometemos a votación la propuesta de modificación del reglamento del Consejo. No sé si hay alguna otra duda, consulta. ¿No? Lo sometemos a votación entonces como uno solo. Bien, sometemos a votación entonces. O sea, punto 6 de la tabla, que sería el 7. Punto 7 de la tabla. Política de auditoría externa de carácter financiero, que también está en la comisión. Bueno, referente al tema de la auditoría externa, se concluyó también en esta comisión, que participamos los concejales ya mencionados, realizar la solicitud y evaluación en la Comisión en Régimen Interno y Finanzas. Se propone realizar una política municipal de auditoría año a año que esté considerada en el presupuesto municipal y donde se realice una auditoría de carácter financiera, votada por unanimidad en la comisión, insisto. La idea también es plantearlo acá y que quede como una política de auditoría en la municipalidad. Ese fue el compromiso de la comisión también, plantearlo, alcalde, y es importante que hoy día se valide en el Consejo con todos. Perfecto. Bien, yo creo que aquí lo más importante de esta decisión es que aquí estamos hablando de una política comunal vinculada a un proceso de auditoría. La idea es que tengamos todos los años este ejercicio, en el fondo, que es un ejercicio que creo va a ser bien importante, en el fondo como una señal importante de transparencia. Creo que es importante que mientras más información se maneje en esa línea, creo que es mucho mejor. Y nosotros lo dijimos siempre, estábamos disponibles totalmente para que esto se pudiera ejecutar y se ejecute de la mejor forma. Lo que vamos a hacer hoy día es presentarla para la aprobación. Y obviamente lo que tiene que hacerse es que ahora en el proceso de discusión presupuestaria se vea el tema de los recursos que se van a destinar para estos efectos, de manera que comience y que se maneje como un programa municipal vinculado a los controles internos. Entonces, se somete a votación la propuesta de una auditoría externa de carácter anual en el municipio. Alcalde. Sí, César y Muy Claudia breve. después. Sí. Muy breve, disculpe, concejala. Me gustaría que quedara también reflejado que a esa comisión asistió el administrador municipal y la secretaria municipal, porque claramente fuimos la contraparte, según lo que usted señala, y que esto es una decisión de todo el consejo, desde la administración, desde los directivos municipales, obviamente usted, que aquí en Limache tenemos la intención absoluta de abrir con total transparencia nuestras finanzas, y que esto también sea expuesto como una conducta y un trabajo a diario de nuestros funcionarios municipales. O sea, lo que están haciendo ustedes como consejos es que esto baje y que llegue hasta el último funcionario con esta señal de transparencia que es evidente. Pero me gustaría que quedara firme ahí la presencia nuestra. Bien, se incorpora entonces para efectos de la historia de la norma. Claudia. Bueno, creo que ya estableciéndolo como una práctica habitual, después, por supuesto, no importando qué alcalde o alcaldesa esté, se va a continuar. Pero a mí me preocupa de que la verdad es que también dentro de esta auditoría externa, a mí principalmente, y creo que también a muchos de nosotros nos interesa el poder revisar las cuentas también para atrás, no solamente, digamos, desde hoy día hacia adelante. ¿Eso se subentiende en esto que estamos decidiendo? No hemos dicho que esto va a ser solo 2020. Después tendremos que entrar en el fondo. Sí, no, solo para clarificarlo. Hoy día estamos votando que se hace el acuerdo. Ustedes van a definir montos. Lo que hay que definir después es periodo en que obviamente se va a hacer la auditoría, y eso obviamente va a depender también un poco de los recursos que haya disponibles de acuerdo a lo que establezca la discusión presupuestaria. Ya.
Eso era mi... Mal. Agregar que se toma la decisión de que con fondos del próximo año, 2022, sean efectuados los gastos de esta auditoría. Sí. Para no afectar el actual, ya que no había sido considerado, ¿no? Correcto, así fue. Luis. Alcalde, bueno, comentar que bueno, en la comisión se plantea el tema de los recursos de 2022 porque esta decisión parte en la Comisión de Régimen Interno, luego de eso pasa a Comisión de Finanzas, se devuelve a nuestra comisión y el acuerdo de la comisión fue con recursos 2022, eso para clarificar. Y también para el administrador que en la acta de la Comisión de Régimen Interno, el que entregamos la semana, en el consejo pasado, está considerado y se dio a conocer que participó en la administración y el equipo de jurídico que fue Gloria, que fue la que representó, así que está considerado en el acta para que figure. Álvaro. Sí, solamente subrayar un tema que es importante, que tiene que ver con el mismo reglamento que hoy día le rige al municipio, al Consejo Municipal. Este reglamento que se aprobó en el último periodo del Consejo anterior incorporó en el artículo 5º el tema de la auditoría externa. O sea, no es algo que se está, como decir, implementando de una manera excepcional, sino que se está haciendo hoy día cumplir un poco el reglamento, que el mismo Consejo, determinó en su momento. Lo que pasa es que, producto evidentemente de que era necesario ordenarlo, era necesario visualizar ya efectivamente como tema, porque también usted también lo planteó en algún momento y efectivamente así fue tema de campaña, y eso es efectivo, es real, no tiene por qué no decirse. Se veía con mucho tema que no se tomara el acuerdo. Efectivamente había que desarrollarlo, había que analizarlo y además hacerlo coherente con el tema de lo que mismo el mismo Consejo hoy día se rige, que en este caso el reglamento que hoy día está vigente, que podrá ser modificado en algunos aspectos, pero aquí claramente está establecido. Entonces, si hoy día queremos, por ejemplo, incorporarlo como una práctica habitual del ejercicio financiero, claro, fantástico. Yo creo que, pero es parte de la lógica que ya estaba instalada en el mismo Consejo. Sí, no, es que solo creo que lo importante del acuerdo hoy día es que en el fondo todo este acuerdo no lo tienes que volver a implementar, porque tomaste en el fondo un acuerdo. Si nosotros nos dejáramos valer por el reglamento, eso habla de una auditoría, en el fondo habla de una cuestión puntual. Hoy día estamos hablando de que esto forma parte ya de la política municipal y que esto debiera hacerse permanentemente. Y con esto no tenemos que volver a ratificar ningún otro acuerdo. A partir de hoy día tomamos un acuerdo para los próximos 4 años. Creo que ese es el diferencial, digamos. Bien, entonces votamos ahí la propuesta. Se ratifica y comienza entonces. Yo ahí también esperaría, Álvaro, particularmente que comiencen ya con las comisiones en la línea presupuestaria. Porque tenemos que cumplir con la norma del presupuesto en diciembre, ¿no? Sí, entonces ahí ya, de manera que podamos entrar ahí en esa discusión. Bien, puntos varios, concejales. ¿Cuál? Bueno, no puedo dejar de reiterar también el lamentar lo que ocurrió en el museo. Creo que efectivamente el equipo del museo ha hecho un trabajo muy arduo y con mucha convicción para tratar de resguardar los espacios de memoria histórica para nuestra comuna, indistintamente que evidentemente, como todos los espacios dedicados a la cultura, está en un proceso de consolidación, pero hay un equipo ahí que también se ha sentido muy, muy dolido con lo que ha ocurrido. Entonces, nada más que ojalá hacer un llamado a la comunidad para que estos espacios sean cuidados. Y lo otro, bueno, agradecer también porque me informaron que parece que hoy o ayer el camino de acceso a Colón se estaba siendo reparado y eso también va a poder dar accesibilidad a este tema tan complejo de abordar, que fue el tema del agua para las comunidades del Mirador. Así que se está ahí asumiendo una alternativa que puede facilitar también el acceso a agua para la gente. Eso. Luis. Amal. Alexis. Vecino de Villa Los Aromos, población Los Aromos, que precisamente la calle El Boldo, que termina al final de donde está la feria de Limache.
constantemente ahí al lado de esa familia, principalmente de dos familias, una que está a orilla de calle y la otra que está atrás, tiene que ver con un basural que tienen ahí y también un tema de inseguridad donde incluso, claro, incluso baleos, y la persona mostraba ahí cómo ingresó la bala, tocó la bala ahí en su sector de su estacionamiento. Entonces las personas me dicen que ellas son, entre comillas, las que llaman más recurrente, llaman a carabineros para ver de alguna forma la desesperación. Entonces yo no sé si existe la posibilidad, alcalde, ahí de poner algún cierre perimetral en ese sector, si es que se puede, obviamente, para evitar esas circunstancias donde los autos llegan a estacionarse, un sitio eriazo ahí, se suceden muchas veces transacciones, etcétera, y puede darle un poco más de tranquilidad al sector ahí en esa parte. Y lo segundo, bueno, el oficio lo entregué el día miércoles pasado, se lo entregué al administrador municipal, pero lo planteé acá en consejo, que tiene que ver con la posibilidad de poder con una señalética de tránsito en San Alfonso, 18 de septiembre, por la altura máxima de camión. Simplemente eso, para que los vecinos de alguna forma sientan que han sido escuchados y no vuelvan, ¿cierto?, cada vez más a sufrir el tema del corte de cable, etc. Y por último, a lo mejor nos está escuchando ahí el director de tránsito, tiene que ver con el semáforo que no está funcionando para peatones, para el cruce de peatones entre Nechaurren e Independencia. ¿Ya? No se marcan, me mandaron las fotos de hecho de la persona, no se marca el monito, por decirlo así, que te da verde o te da rojo, y ahí transita muchos niños para el colegio. Entonces, para evitar un accidente, obviamente, porque hay imprudencia, lamentablemente, de conductores, pedí más que nada la reposición de eso. Eso, alcalde, muchas gracias. Tomamos nota ahí del tema y yo sé que Rodolfo también estaba escuchando la sesión. Álvaro. Sí, primero pedir en realidad la posibilidad de que me puedan asesorar y nos pueda asesorar el consejo en relación a un tema que tiene que ver con el tema de la accesibilidad a los embalses. Yo no tengo claridad. Accesibilidad por parte de la comunidad a los embalses. Me han llegado algunas consultas. Yo la verdad que empecé a buscar la información respecto a la ley. Existe una ley que tiene que ver con las playas, ríos y lagos, pero no habla de los embalses. Yo no tengo claridad jurídica de la situación de los embalses, particularmente tanto el de Yuyiu como el de Los Aromos, pero ahí claramente hay una práctica económica. Y también me informaban, no tengo la certeza, yo respecto a que eventualmente existiría en el embalse Los Aromos, más allá de la gente que puede ir a pescar o no, comercio que tiene que ver con lanchas, con pesca. Si estamos pensando que estamos en una situación de crisis hídrica, que el embalse Los Aromos particularmente da agua para beber a la comunidad, Valparaíso, Viña, entiendo, no a nosotros, pero independientes para agua beber humano, el hecho de que eventualmente existan comercio de ese tipo, donde hayan prácticas de lancha a motor que circulan, es peligroso y yo no sé quién fiscaliza ese proceso. No sé si la DOH, la Dirección General de Agua, pero como municipio, los municipios también tienen responsabilidades desde el punto de vista de los espacios públicos, pero la claridad no la tengo. Y no sé si existirá la posibilidad que también el aspecto jurídico municipal nos pueda aclarar, para dar alguna respuesta también a ese tipo de, entre comillas, denuncias, porque en realidad son reclamos más que denuncias. Yo igual oficié a bienes nacionales, espero alguna respuesta. Eso por una parte. Y lo último tiene que ver con que en el último consejo yo le comenté que había tenido contacto con Monumentos Nacionales por el tema de la calle Condel. La persona que está a cargo del proceso me entregó una respuesta ya oficial, o sea, es un correo electrónico, y yo por eso hablé con Luis Tapia también y le dije que lo coordináramos para que se oficie del municipio, pero me indicó que ya está resuelto el tema, que está resuelto desde el punto de vista de que ya pasó por comisión y que nos va a entregar la liberación de las obras. Durante esta semana me indica la persona que se va a generar el ordinario correspondiente para la liberación de la obra.
Pero creo que igual que hay que estar atento a eso, porque si bien hoy día son correo electrónico, una funcionaria que efectivamente que estaba a cargo del proceso y que tenía que ver con el informe final que permita efectivamente resolver ese tema, creo que igual desde el punto de vista institucional nosotros tenemos que pegarle una consulta porque lleva tanto tiempo y recién se estaría viendo la luz, la solución de ese problema que complica a los vecinos de ese sector. Pero por lo menos desde el punto de vista de la información de la Comisión de Monumentos Nacionales, me informan que ya estaría resuelto el tema del sector. Yo creo que es positiva la noticia y creo que queda en evidencia que en el fondo es lo engorroso del proceso. Cuando de repente aquí se cuestionaba quién era la unidad responsable o por qué no había una respuesta tan rápida, yo creo que la mejor evidencia creo que es la respuesta que te llega a ti. Bien, gracias Álvaro. Claudia. Nada, solo agradecer por supuesto toda la preocupación que ha habido por todas las cosas que hemos mencionado, pero hay algunas que todavía estamos ahí esperando. Hay varios vecinos que están indicando que, por ejemplo, los lomos de toros ya no se ven, no están pintados, entonces eso es muy peligroso. El paso de cebras también, hay pasos de cebras que están borrados. Y lo otro tiene que ver de nuevo con el tema del tránsito. Yo lo he mencionado, el peligro que revierte para muchas de nosotras las mujeres o los niños, los jóvenes, ¿cierto? Que no está pasando en La Paloma por tema de pandemia. Hubo distintos letreros que anunciaban que iban a pasar 3 veces en el día. Eso sucedió solo un mes y desde entonces no han tenido locomoción. En La Paloma, locomoción, ¿ya? Y de verdad lo necesitan ya urgente. Tienen mucha paciencia, pero parece que se les está agotando en este minuto, entonces por favor. Y lo otro, cuando nosotros hablamos de pavimentación participativa, ¿cierto? Con estos comités, ¿existe algo así también que tenga que ver con el alcantarillado? Que la comunidad pueda participar para que se avance en el tema del alcantarillado. No, el tema del alcantarillado funciona distinto y el tema del alumbrado público también. Este es un programa, el pavimento participativo, yo creo que es un excelente programa porque obliga y motiva a la gente a trabajar solidariamente. Los obliga a constituir comité y los obliga a aportar, salvo en esta ocasión que en el fondo lo plantea Miguel, que bien los aporten cero. Pero en general los vecinos tienen que hacer un aporte. El programa de manera regular significa un aporte entre el 5 y el 8% de aporte vecinal. En el caso de los alcantarillados, en el caso del alumbrado público, el sistema no está diseñado, no existe un sistema diseñado con aportes comunitarios. Son o aportes fiscales, estatales 100% o 100% privados, pero por una iniciativa propia no un espacio donde participen distintos servicios. Ok, eso. Bien, ok, Gracias. entonces quedamos con se levanta la sesión.